¿Por qué el Dios cristiano es diferente a los otros dioses en quienes la gente ha creído a lo largo de la historia? Francis Schaeffer dijo que los dioses podían ser de dos tipos, personales o infinitos. Para él, el Dios de la Biblia era el único con las dos características. Note, por ejemplo, un texto que nos habla de esto. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, Dios infinito. Y también habito con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y alentar al corazón de los quebrantados, por lo que es un Dios personal. El relato de Daniel aclara la diferencia entre Yahvé y los dioses babilónicos. Instados por Nabucodonosor a describir su sueño y exponer su interpretación, los sabios respondieron que solo los dioses podían entender o atender al rey. Pero ellos no habitaban con los hombres, es decir, que eran dioses infinitos, impersonales. En cambio, en presencia del rey, Daniel afirmó que había un Dios en el cielo, un Dios infinito, pero que revela los misterios, o sea, es un Dios personal porque se comunica revelándose a sí mismo y su voluntad. Este es el Dios de la Biblia, un Dios que se involucra. Es Dios con nosotros, como dice Mateos 1:23. En este estudio veremos que Dios se revela a través de las profecías y cómo podemos entenderlas. La profecía de Daniel 7 sirve como un modelo que muestra cómo este libro y el Apocalipsis deben ser interpretados. En este capítulo se describe un sueño dado por Dios a Daniel. El sueño consiste en una secuencia de eventos, 4 grandes imperios equivalente a 4 animales, el cuerno pequeño, el juicio divino y el reino eterno de Dios. Después de tal sueño, en los versículos 2 al 14, está la interpretación dada por un ser celestial, en los versículos 17 al 27. Se le explica al profeta, por ejemplo, que los animales representan 4 reyes o 4 reinos. Daniel 7 no especifica el nombre de cada reino, pero esta información puede ser encontrada en otra parte del libro. Existe un consenso entre los investigadores, incluso aquellos que no creen en la historicidad de Daniel, que las profecías de Daniel 2, 7 y 8 son paralelas, o sea, trata de los mismos hechos. Por lo tanto, el primer reino presentado en el libro de Daniel es Babilonia, que existía en la época del profeta. Este reino es seguido por Medo-Persia, Grecia y un reino no identificado. Sin embargo, por la historia sabemos que ese reino es Roma. Enseguida la profecía menciona un cuerno pequeño, que surge en el último reino. El cuerno que inicialmente era pequeño pero luego crecería y sería grande en poder, simboliza un reino o un rey que vendría después del cuarto reino, el Imperio Romano. El evento que sigue en la profecía es el juicio celestial, que analiza las acciones del cuerno pequeño contra el pueblo de Dios. La visión termina con el establecimiento del reino de Dios que dura para siempre. A través de Daniel 7, vemos las características de las visiones de Daniel y Apocalipsis. Una de ellas es la secuencia histórica o cronológica. Todo comienza en el tiempo de Babilonia, sigue por Medo-Persia, Grecia, Roma, el cuerno pequeño, el juicio y concluye con el reino de Dios. Además, la visión no tiene intervalos, ya que sigue desde el tiempo del profeta hasta el final de la historia de la tierra. Por lo tanto, esta secuencia histórica es continua. Otra característica de las profecías es la presencia de símbolos o imágenes que representan realidades concretas. Los animales, por ejemplo, representan reinos. Observe que el mismo libro de Daniel establece los principios para la interpretación de las profecías. Bueno, muchos piensan que el libro de Daniel es difícil, pero el profeta predice que en el tiempo del fin, su libro sería entendido por mucha gente. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo investigarán, lo examinarán, lo estudiarán, y la ciencia se aumentará. El Apocalipsis da una promesa a quienes leen el libro. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, y los que oyen y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis hay varios consejos para entender las profecías, además de las que hemos visto en Daniel. En primer lugar, vemos claramente que Jesucristo es el centro de toda profecía. Las primeras palabras de Apocalipsis, revelación de Jesucristo, muestran que fue escrito desde la perspectiva de Cristo y sus símbolos deben tener a Cristo como foco. Ninguna otra cosa debe ocupar la atención del lector, ni los eventos de la historia ni la curiosidad acerca del futuro. Todos los símbolos, eventos y personajes de Apocalipsis están centrados en Jesús. Segundo, vemos que muchos símbolos del Apocalipsis son tomados del Antiguo Testamento.
De los 404 versículos del Apocalipsis, casi 300 se refieren al Antiguo Testamento. Entender cómo Juan usa símbolos tomados del Antiguo Testamento es el principio más importante para entender el Apocalipsis. Este principio muestra, por ejemplo, que la visión de los capítulos 4 y 5 se basa en la coronación de los reyes de Israel. También muestra que las maldiciones del pacto son el trasfondo de los 7 sellos, que los 144,000 en el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y del Cordero, son una referencia a Éxodo 15, y la batalla de Armagedón y la caída de Babilonia se basan en la batalla espiritual de Elías y los 450 profetas de Baal en la conquista de Babilonia por Ciro y sus ejércitos. Lo más increíble en las profecías de Daniel y Apocalipsis es cómo hablan de Dios. Él es su personaje principal. Con más intensidad que en otros libros de la Biblia, Dios es presentado como alguien involucrado en el día a día de su pueblo. A pesar de las dificultades, la humillación e incluso la muerte, Él guiará toda la historia a un final extraordinario. Más que informarnos de los acontecimientos pasados y futuros, el propósito de las profecías es despertar en nosotros una firme confianza en el Señor de la historia. Más que eso, generar la confianza en el Señor de nuestra vida.